Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Bueno, ayer hemos tenido un apagón y hay que empezar a averiguar qué es lo que pasó, ya que el gobierno no sabe o no quiere decir lo que pasó. Yo voy a remitir a una noticia que apareció estos días y se comentó a nivel internacional. En lo que puede considerarse como la primera fase de una preparación de largo plazo para lanzar un ataque cibernético contra infraestructuras críticas como los hospitales, las fábricas o los hogares mediante la red eléctrica, o al menos para dotarse de la capacidad de hacerlo, Estados Unidos ha pasado a la ofensiva. El diario The New York Times informa que el Comando Cibernético del Ejército de Estados Unidos ha introducido al menos desde el año 2012 software maligno en la red eléctrica rusa con capacidades ofensivas nunca vistas hasta ahora, en un movimiento que se interpreta a la vez como un aviso y un impulso para lanzar ciberataques en caso de un conflicto abierto con Moscú. Ante las implicaciones que la información del prestigioso diario neoyorquino podría acarrear, y aunque esté basado en comentarios de responsables de inteligencias que no dan detalles del alcance de esta operación, el presidente Trump ha salido urgentemente vía Twitter para negarlos y acusar de actos de traición su publicación. La red eléctrica en Rusia y Estados Unidos, pero también como se vio en los ataques que sufrieron Ucrania e Irán, siempre ha sido un campo de batalla de una guerra cibernética que apenas necesita autorización legal para lanzarla. El pasado verano Trump autorizó nuevas capacidades para conducir operaciones ofensivas online a su comando cibernético sin tener que recibir autorización presidencial. Y según la doctrina de Estados Unidos en este área, defenderse en lo más profundo en el interior de las redes del enemigo es una forma de demostrar cómo responderá el país que fundó Internet y dispone de los más avanzados programas ofensivos online si recibe un ciberataque exterior. Rusia no ha comentado aún la noticia, quizá no constituya una sorpresa, aunque como recogía la propia noticia del New York Times, el FBI viene alertando desde hace años que la red eléctrica estadounidense está infectada por software maliciosos rusos y que en la hipótesis de una confrontación abierta online entre ambos países, los servicios básicos y críticos estadounidenses podrían ser paralizados por Moscú. Esta es la realidad de lo que se está jugando afuera. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estábamos a una materia de Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general. Nadie puede asegurar nada, menos aún con la escasa y direccionada información suministrada por nuestro gobierno. Pero aplicando sentido común, es imposible creer que en el siglo XXI una red eléctrica pueda dejar de funcionar en forma total. Estamos hablando del apagón más grande de la historia del mundo. No hay un apagón que haya cubierto semejante superficie territorial, casi 4 millones de kilómetros, casi 3 millones de kilómetros cuadrados o más, con cerca de 50 millones de personas. Hablando hace años con técnicos de EDESUR, pregunté el motivo por el cual cuando se corta la luz quedan propiedades iluminadas. La respuesta fue que el sistema está diagramado para que no haya cortes totales. Ahora nos quieren hacer creer de otra cosa. Y jamás ha pasado esto, a pesar de las varias crisis eléctricas que hemos tenido en 50 años. Más de una de las más graves fue la de Alfonsín. Cuando, a ver lo que tenemos unos cuantos años, recordamos que la televisión funcionaba de 19 a 24, había restricciones por día, no se podían prender dejar la noche iluminada las marquesinas, las vidrieras, pero hubo luz, no se cortó en todo el país. Si nos atenemos al informe sobre la guerra cibernética de Rusia, podemos conjeturar varias cosas. Primero, convertir a nuestro país en un banco de prueba de una guerra cibernética. Segundo, un aviso por elevación a Putin hasta dónde pueden llegar. Tercero, un ensayo sobre Argentina para medir la reacción de la población y de las autoridades, que fue lamentable. Y cuarto, demostrar la fragilidad de nuestro país.
Esas 4 variables quizás sean partes de un plan integral. De hecho, con esto, lo que pasó en Venezuela toma otro sentido. Si este apagón se produce un día laborable, las consecuencias pueden ser impredecibles en cuanto a hechos de violencia. ¿Se imagina una ciudad sin luz, sin semáforos, operando saqueadores y delincuentes con el aparato narco atrás? Casi le diría de que esa situación a la implantación de un estado de sitio, militarización del país con intervención de la ONU, hay un paso. Más aún en una campaña electoral con Macri buscando la reelección y el poder global vía Fondo Monetario interviniendo a favor del gobierno. La entidad binacional Yacyretá ayer emitió un comunicado donde se desmiente categóricamente que la falla se haya iniciado en las instalaciones de la central hidroeléctrica, agregando que el origen del corte de energía eléctrica en el sistema argentino de interconexión fue generado a través de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la central hidroeléctrica y cuyas causas ahí no han sido identificadas. Por su parte, autoridades de Salto Grande hicieron declaraciones al sitio de noticias El Entre Ríos, afirmando que por el momento desconocemos la causa de este apagón inédito. Solo podemos informar que la represa de Salto Grande está funcionando con normalidad y no ha tenido participación alguna en este imprevisto. ¿De qué se van a disfrazar, muchachos, ahora? El mismo domingo escuché en la radio comentarios acerca de que esto era consecuencia de la falta de inversión durante el kirchnerismo. El informe oficial dice que pueden demorar 120 días en saber exactamente lo que pasó hasta las próximas elecciones. Un informante, ayer cuando ya estaba terminando, esto está grabado el lunes, estaba terminando el programa a última hora de la noche, me vino a ver, me llamó una persona, nos encontramos en un bar, y me informó, eso fue a las 22:30 del domingo a la noche, me informó que hubo que hacer un gran reseteo, un gran ajuste informático y necesitaban las redes liberadas. ¿Quién lo hizo? Es un secreto bien guardado en una caja de seguridad donde ya la mañana martes le voy a dar curso, fuera de Buenos Aires. Comenzó la campaña, señores, la más sucia jamás imaginada. Yo quiero dar un pequeño cortecito de humor a esto, ¿no? Que con una foto que toca 2 temas del nuevo orden mundial. Cierta vez, Perón era entrevistado en Madrid durante su exilio en 1972. Y le preguntaron cómo se componía políticamente la sociedad argentina. Bueno, dijo Perón, hay un 25% de radicales, un 20% de conservadores, un 15% socialistas, un 10% de comunistas. El reportero, lo intrigado, interrumpió. ¿Y los peronistas, general? Ah, no, peronistas son todos. Una cosa queda clara en la Argentina: el próximo gobierno será peronista. Nuestro país se caracteriza por atar todo con alambre, es decir, es el emporio del reciclaje. Por lo tanto, no nos debe sorprender que los candidatos para las próximas elecciones presidenciales se reciclen permanentemente. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo veas se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión.
Estos personajes que hoy se adjudican la potestad de dirigir los destinos de nuestro país, en la hora más trágica, en su derrotero político de décadas, en el cual no han dejado absolutamente nada positivo para la Argentina, han coincidido más de una vez en un gobierno, a pesar que hoy se muestran enfrentados. Miguel Ángel Pichetto, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, fue primero jefe de bloque de diputados y luego en el Senado. También ocupó un cargo en el Consejo de la Magistratura y en comisiones parlamentarias estratégicas. En el mismo periodo, Roberto Labaña fue ministro de Economía. Alberto Fernández, por su parte, fue tesorero de la campaña electoral de Duhalde. Y Sergio Massa, por su parte, de la mano de Luis Barrionuevo, ocupa la presidencia del ANSES. Coinciden nuevamente los cuatro durante el gobierno de Néstor Kirchner. Labaña sigue como ministro de Economía, Fernández como jefe de gabinete y Pichetto rosqueando en el Senado. Massa siguió en el ANSES y luego fue designado jefe de gabinete de Cristina. Tienen orígenes similares. Massa se inicia en la UCD de la mano de Álvaro Alzogaray, por lo que cuando efectúa la alianza con Menem, el tigrense conoce a Luis Barrionuevo. Alberto Fernández, por su parte, en el año 2000 inicia su carrera parlamentaria como diputado del también liberal Domingo Cavallo. Previamente, en 1989, Fernández juró como superintendente de seguros de la Nación, integrando el equipo económico de Miguel Roig y Héctor Rapanelli. Ya con Domingo Cavallo al frente de Economía, en 1991, fue confirmado en su cargo por sugerencia de Horacio Tomás Liendo, su secretario legal y técnico. Pichetto, por su lado, fue electo diputado y vicepresidente del bloque justicialista durante la presidencia de Menem, desde donde defendió la reforma del Estado que promovía Domingo Cavallo. En 2001, es el riojano quien lo lleva al Senado. Por su lado, Roberto Labaña, entre 1973 y 1974, fue director nacional de política de precios de la Secretaría de Comercio y director general de política de ingresos del Ministerio de Economía que presidía José Bergelbar durante la última presidencia de Juan Domingo Perón y Cámpora antes, ¿no? Era un gobierno que integraba a López Rega y Gelbar era un tipo muy vinculado al Partido Comunista. Posteriormente fue secretario de Industria y Comercio Exterior de la Nación entre 1985 y 1987 durante el gobierno de Alfonsín. Participó en la preparación del Plan Austral y cuando este fracasó abandonó el barco sin aviso. Allí coincidió con Alberto Fernández, que ocupó el cargo de director de sumarios y subdirector general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía. Durante las gestiones de los cuatro ocurrieron hechos que han causado serios problemas a la Argentina y de los que nadie se hace cargo. Vamos a comentar por Alberto Fernández. En 1996, desde el Banco Provincia desarrolló para Duhalde un grupo de empresas estatales que se denominó Grupo Vapro, porque todas las entidades tenían como accionista y gerenciador al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Durante la gestión de Eduardo Duhalde y Carlos Rucab, la entidad estatal bonaerense habría otorgado cerca de 22.600 créditos por el equivalente a 2.400 millones de dólares. La hora de la verdad. De los cuales la mayoría se habían especificado en la devaluación asimétrica que Duhalde envió al Congreso y este sancionó en febrero de 2002. De esos 2.400 millones de dólares, 1.850, es decir, el 75% son incobrables, que los pagamos usted y yo. Además se concentran en pocos grupos económicos que habían sido beneficiados con moras encubiertas por las autoridades de la entidad en contra de la norma del Banco Central. En 1998, Duhalde lo puso a cargo de la administración financiera de su campaña presidencial. Mientras Fernández gestionaba las finanzas de la fórmula Duhalde-Ortega, se produjeron los gravísimos hechos que investigó la Procuración de México como caso Inversiones del Sur, el ingreso del cartel de Juárez a la provincia de Buenos Aires a través de Mercado Abierto Bank de Aldo Ducler, muy cercano a Palito Ortega. Documentos secuestrados por narcotraficantes mencionaron la donación de $1 billón a la campaña de Duhalde presidente. Por otra parte, se sospechó el aporte de Gualtieri, mayor contratista de obras públicas de la provincia,
y deudor incobrable constitucionario de los bancos oficiales a la Fundación Dual de Presidente. Miguel Ángel Pichetto acompañó varios de los proyectos legislativos de la gestión Macri. Uno de ellos fue el pago voluntario de 9.300 millones de dólares a los fondos buitres, bajo el argumento de que permitiría al país salir de un supuesto default en que se encontraba. También apoyó la reforma previsional llevada a cabo en 2017. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que el rol de Pichetto ha sido fundamental para la aprobación de más de 200 leyes favorables al gobierno de Cambiemos y contra de la población. Con la misma vehemencia defendió en 2008 la 125, que puso de punta al campo contra Cristina. Ahora integra la fórmula con Macri y defiende los intereses que criticó hace 11 años. Como dijo Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Ellos gobiernan hace 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente. Ajá. Que cambian presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. Pichetto fue presidente del bloque de senadores de peronismo con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, ¿y quién va a ser jefe del bloque? Pichetto, ¿puede ser que usted pueda ser el compañero de fórmula de Lavagna? Se habla mucho de que usted podría ser vicepresidente. No, para mí sería un honor, estoy convencido que lo vamos a poder hacer. Probablemente Alternativa Federal termine presentándose como el Urtubey, yo voy a tener que acompañar, vamos a ver cómo hacemos. El presidente de la Nación me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Entonces no entiendo, senador Pichetto, dice una cosa y después hace otra. Pichetto decía que negaba, ¿no? Que lo iban a elegir o no. Bueno, justamente lo entrevistamos en Radio La Red y le preguntamos el 31 de mayo, cuando todavía no se estaba hablando mucho de Pichetto, teníamos el dato de que podía llegar a ser hasta un outsider, incluso un PJ, obviamente, NOCA, y le preguntamos que si sería vice de Macri y nos dijo esto. Senador, con Unidad Ciudadana no iría y con Cambiemos, ayer Urtubey se sacó una foto con Macri. Bueno, pero dijo claramente que no está con Cambiemos. Sí, y no pero estamos usted, con Cambiemos. Le pregunto a usted. No, yo no estoy con Cambiemos, nunca estuve con Cambiemos. He sido un opositor democrático, responsable, institucionalista, aposté a la gobernabilidad. O sea, usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido y le digo lo siguiente, he puesto toda mi energía en la consolidación de una fuerza del centro nacional que tiene una denominación hoy en la Argentina y un conocimiento que se llama Alternativa Federal. Si esto no se consolida, bueno, a ver, en la vida también hay procesos que terminan. A esta altura de mi vida tampoco voy a regalar todo lo que he construido. Entonces no entiendo, senador Pichetto, dice una cosa y después hace otra. Sergio Massa, hoy gran defensor de las instituciones, en las elecciones legislativas del año 2005 fue elegido diputado nacional por primera vez, pero renunció a asumir su banca para seguir al frente del ANSES, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner. Mientras ocupaba la jefatura de gabinete, tuvo su segunda candidatura testimonial, ya que fue convocado a integrar la lista del Frente para la Victoria en el tercer lugar para las elecciones legislativas del año 2009, siendo una vez más elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, escaño que tampoco asumiría, ya que se mantendría al frente de la municipalidad de Tigre. Durante su gestión como intendente de Tigre se llevó adelante la construcción de esa mega obra de barrio cerrado conocida como Nordelta, de la cual Elisa Carrió dice que en las islas del delta del Tigre se centran los narcos más importantes de la Argentina y que el municipio los deja actuar con total impunidad. Roberto Lavagna, durante su gestión junto al ministro Gelbar en 1973, estuvo a cargo de la subsecretaría que tenía a su cargo el control de las 300 precios congelados. En 2007 presidió una de las listas opositoras a la candidatura de Cristina Kirchner.
Quien a tener la oposición dividida ganó en primera vuelta. ¿Se repetirá la historia? Otro personaje inefable es Martín Lustó, ministro de Economía de Cristina, autor de la famosa 125 contra el campo, luego adversario de Larreta en la elección de jefe de gobierno porteño, más tarde embajador en Estados Unidos con Macri, a su regreso opositor al gobierno y ahora parecería candidato a senador por Cambiemos. Lo que se dice un hombre de principios. Cuando se revisa cómo votaron los legisladores, leyes fundamentales que le costaron fortunas a la nación y la oposición política que asumen ahora en alianzas con quienes se enfrentaron antes, nos da la real pauta de lo que es esta dirigencia y a dónde nos lleva. La dejo picando. En el acuerdo con Massa, ¿se baja Cristina? Ahora comienza a cerrar todo, ¿no? Vamos a ver un artículo que escribió Carlos Burgueño en el ámbito financiero. El ahora candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto se reunió en Wall Street con los fondos BlackRock, BR Capital y el banco inglés Barclays. Allí defendió la estrategia financiera del gobierno y se comprometió a defender desde el Congreso el pago de la deuda. Durante 4 días habló en la Universidad de Yale ante estudiantes de Derecho y visitó el Congreso Mundial Judío. Fue en el camino de este proceso difícil donde Pichetto quedó en la memoria del oficialismo. Ese 14 de abril en Nueva York habló a los fondos de inversión con una convicción que superó incluso algunas voces propias. Argentina cumplirá con sus obligaciones y de lo negativo que es para el país generar incertidumbre respecto a la voluntad de cumplimiento. Argentina no está muerta, va a cumplir con sus obligaciones y tiene futuro desarrollando un sector estratégico como la industria del petróleo y gas, especialmente vaca muerta, y minería, fortaleciendo el campo y otros sectores que generan divisas genuinas al país. Es decir, valor agregado, nada. El peronismo del que formó parte siempre cumplió con el pago de las obligaciones externas del país. Ante los bancos, Pichetto criticó además al kirchnerismo y en ningún momento hizo referencia a su posición dentro de la alternativa federal. Ahora veamos quién está detrás de la fórmula. Esto salió publicado en La Política Online. Para el HBC es todo o nada el triunfo de Macri. Con crudeza, un operador de mercado resumió a La Política Online la apuesta de jugar al banco en la campaña argentina. Tanto que los hombres más importantes de la entidad tuvieron un rol clave para que el presidente eligiera como su compañero de fórmula a Miguel Pichetto, en un gesto de apertura que el Círculo Rojo le reclamaba desde hace tiempo. El banco organizó en abril el viaje del senador a Nueva York para que defienda a Macri de interventores extranjeros en plena turbulencia económica. En aquella conferencia que organizó el HBC en Nueva York, hubo otros 2 nombres claves de la historia. Uno fue el CEO del HBC para América Latina y acaso el argentino más influyente de Wall Street, Gerardo Jerry Mato, que en los últimos días estuvo en el país en coincidencia con el anuncio de la fórmula. El otro fue Gastón Remy, director de IDEA, que ayer se encargó de armarle el escenario ideal a Macri y Pichetto para que debuten como fórmula en el precoloquio empresario sobre vaca muerta. La jugada de Remy fue arriesgada y casi inédita en el mundo empresario argentino, que tiene como tradición no mostrar apoyos evidentes durante los actos de elecciones. Tiene una habilidad particular para no comprometerse con ningún candidato, o mejor dicho, para comprometerse con todos. Pero ahora lo hacen a cara descubierta, señores. No creo que haga falta decirlo, pero por las dudas, algún distraído mediante, el HBC es un banco inglés. Vamos a hacer un artículo sobre el saqueo, para que tengamos conciencia de que cuando hablamos de saqueo, de qué nos referimos. Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica y magíster en ciencias de la ingeniería en petróleo, sostuvo que durante el gobierno de Mauricio Macri hay una ausencia total de políticas de protección y de explotación a nuestros propios recursos mineros y petroleros, lo que crea un empobrecimiento de nuestra república. Para el integrante de Ingeniería Sin Fronteras hay un proceso de africanización de la República Argentina,
porque buscan extraer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de recursos, dejando una clase selecta muy rica y un pueblo completamente empobrecido. La política petrolera y gasífera está destinada completamente a la entrega hacia consorcios internacionales, destruir la tecnología de nuestra ingeniería, de nuestra industria, para evitar crear el desarrollo tecnológico propio. Argentina ya es una de las reservas mundiales en cuanto a shale oil, porque no solamente está Vaca Muerta, que tiene una superficie de 31.000 kilómetros cuadrados, que es el tamaño de toda la provincia de Misiones. Debajo de la formación hay otra que se llama Los Molles, de igual capacidad productiva que Vaca Muerta, para tomar dimensión de la cantidad de petróleo que tenemos. A su vez está la entrega a intereses británicos de nuestra cuenca petrolífera, porque se ha dado en concesión no solamente áreas que pertenecen a nuestro mar territorial, donde están las Islas Malvinas, sino de la cuenca austral a la cual pertenece la provincia de Tierra del Fuego, que es una cuenca petrolífera muy importante, de la cuenca del Salado y del río Colorado, o sea que se ha avanzado sobre otras cuencas petroleras, no solamente los de las Malvinas, sino que se ha dado un paso más adelante. Solamente en la provincia de Santa Cruz tenemos lo que se llama el macizo deseado, que es una veta de oro que une casi el Atlántico con la cordillera, donde hay varias mineras, y entre todas están extrayendo aproximadamente 20 kilos de oro por día, y más 80 kilos de oro por plata que se mandan al extranjero, así en bruto. Hacen un lingote con la plata y el oro mezclado y se mandan a refinar al extranjero. Todo esto es un saqueo de nuestro oro, de nuestra plata, porque las regalías que dejan realmente es muy poquito y responde a la desindustrialización y a la destecnologización de la Argentina, porque no se investiga, no se promueve la ingeniería para poder desarrollar tecnología propia y no nos da tiempo de poder explotar nuestros recursos. Esto tiene que ver con la falta de apoyo a la ciencia y a la tecnología a través del recorte de recursos y la desfinanciación de las universidades nacionales, que son cuna no solamente del pensamiento crítico para el desarrollo intelectual de un país y la formación de los ciudadanos, sino también fuente de tecnología propia. En las empresas norteamericanas trabajan mucho con las universidades como cuna de investigación. Estuve en Río Turbio, en la mina de carbón, donde está la central termoeléctrica parada, que es otra vergüenza. No solo se paró la termoeléctrica, sino que no se la continuó trabajando para el desarrollo de nuevas tecnologías para la captación de dióxido de carbono que se utiliza en lugar del agua para recuperación secundaria. En muchas partes del mundo está prohibido el uso de agua dulce para la recuperación secundaria, que es el proceso que se utiliza cuando los pozos están llegando al límite de bombeo convencional. Acá todavía se sigue utilizando agua dulce. En otros países con la central termoeléctrica proveen dióxido de carbono para extraer petróleo. Con las nuevas tecnologías el carbón no es el cuco. El 41% de la energía mundial se genera por centrales termoeléctricas a carbón. Canadá está aplicando en una central termoeléctrica la captación de carbón que va como diluyente de petróleo para el yacimiento, o sea que son tecnologías que ya se están utilizando. Lo que tiene que existir son las voluntades políticas para hacerlo. La termoeléctrica de Río Turbio está completamente parada. Son 240 megas que están ahí parados. Y el carbón como recurso estratégico, sobre todo el nuestro que es bituminoso, se puede extraer metano, benceno y otros productos. Y también se puede hacer lo que se llama syngas, que es como un gas sintético que se está aplicando en otras partes del mundo. Por ejemplo, Shell, Philips, Dow Chemical tienen tecnología para syngas, o sea que no es algo que se está experimentando, sino que ya se está utilizando. Lo que se puede ver es que hay una ausencia total de políticas de protección y de explotación por Argentina, de nuestros propios recursos mineros y petroleros, lo que crea un empobrecimiento de nuestra república. Porque si vos no industrializás, lo que sacás se lo llevan y lo procesan otros países, que son los que le dan el valor agregado. Se podría definir como un proceso de africanización de la República Argentina. Están haciendo lo mismo que hicieron en África con Argentina,
extraer en el menor tiempo posible la mayor cantidad posible de nuestros recursos, dejando una clase selecta muy rica, que serían los administradores y testaferros de sus emprendimientos, y un pueblo completamente empobrecido para tener mano de obra barata. Acá hago un pequeño paréntesis. Este plan que dice ella, que dije recién, esto, dejando una clase selecta muy rica, que serían los administradores y testaferros de emprendimientos, y un pueblo completamente empobrecido para tener mano de obra barata, es exactamente lo que hicieron en la forestal hace 100 años. Si estamos repitiendo el mismo camino. Sigo. Estados Unidos, Canadá y Alaska tienen un montón de agua dulce. Lo que están buscando no solamente es el agua, sino el agua como la tierra, con la tierra como fuente de generación de proteína animal y vegetal, como la soja y fibra. Lo mismo pasa con la pesca. Si van a Puerto Deseado, vienen los pesqueros y ya bajan de los barcos los bloques congelados, los meten en contenedores refrigerados, los suben al carguero y se llevan todo, no bajan ni un cornalito. El saqueo sistemático, el llevar y no dejar acá industria, valor, mucho menos. El problema reside en aquellos criollos que traicionan a su pueblo y a su patria para hacer sus negocios personales con una mentalidad muy pequeña, individualista y entreguista. Ellos logran hacer sus grandes fortunas en base del hambre de la población. La gente de Buenos Aires no sabe que las Islas Malvinas están a solo 480 kilómetros de Puerto Deseado, que hay un macizo deseado donde se sacan 20 kilos de oro por día. No saben la potencia que tiene el noroeste argentino con el litio. No solo se están llevando el litio, nos dejan 19 centavos por el litio, cuando todos sabemos cuánto sale una batería de litio. Cuando nosotros la podríamos fabricar acá y podría salir la batería terminada teniendo la planta a boca de mina y generando empleo genuino en Jujuy, en provincias que están completamente empobrecidas, manejadas por familias terratenientes. Hemos entregado no solamente recursos petroleros, sino recursos de proteína animal y recursos mineros, porque el lecho submarino tiene también minerales como el continental. Estamos entregando nuestro territorio. Malvinas tiene la misma fauna, el mismo clima y la misma topografía de Santa Cruz. No tiene las mismas características de Gran Bretaña, que está a 14.000 kilómetros de distancia. Eso habla por sí solo. En Buenos Aires dice que está muy lejos, pero nuestra Patagonia es como ir de Buenos Aires a Pinamar. Tiene que existir una conciencia del saqueo sistemático a la que estamos siendo objeto y al empobrecimiento de este país, que es riquísimo. No tenemos ni la más mínima idea de lo rico que es este país, y por eso ponen a un presidente como el que gobierna, un títere, que lo único que le interesa es hacerse millonario, tener poder, gente egoísta que directamente no les importa la pobreza. Es parte de la entrega. Ahora un emir árabe acaba de comprar no sé cuántas miles de hectáreas en Río Negro. Vemos a Joe Lewis y Benetton, que tienen cada vez más hectáreas. Si quieren tener tantas hectáreas, que paguen los mismos impuestos que pagan en sus países por tener estas tierras. Y vamos a ver si les conviene tener tantas hectáreas improductivas. Hay que cobrar los impuestos suficientes, y si no los puede pagar, se los debe expropiar y repartir entre colonos argentinos. Alejandra Porta Tadino. Y sigamos ahora con estos temas. Vamos a hablar de qué estamos hablando. Vaca muerta, la joya o la bomba. Hoy toda la artillería de la propaganda oficial está puesta en vaca muerta. De hecho, el coloquio de ideas fue realizado ahí. Vamos a ver lo que es el fracking, la extracción de petróleo no convencional ya prohibida en muchos países. En Argentina, si participa Chevron, después del desastre provocado en Ecuador, ya es para preocuparse. Vamos a ver lo que es el sistema de extracción. El fracking o fractura hidráulica es la técnica que se emplea para la extracción de gas natural de pizarra. Al ser una perforación especial, tiene riesgos añadidos a los habituales: riesgo de explosión, escape de gas, escapes de ácido sulfúrico, muy tóxico en bajas concentraciones, y derrumbes de la formación de tubería.
Uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la roca. Existe también un riesgo de que un pozo se conecte con otro, antiguo o mal sellado, y que el gas se filtre a un acuífero o a la superficie. Durante el proceso de perforación y fracturación se utilizan compuestos volátiles como aditivos. Muchos de estos elementos pasan a la atmósfera, también en la fase de producción. En zonas de donde el fracking está más desarrollado aumenta la sismicidad, terremotos. El gas no convencional está formado en gran parte por metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el anhídrido carbónico, 23 veces más potente. Cualquier escape en fase de perforación, fracturación o producción es más nocivo que los gases que se generaron después de su combustión. El gas no convencional o gas de pizarra supone un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero entre un 30 y un 100% comparado con el carbón. En cuanto al riesgo químico de los aditivos, existe un riesgo de accidente en el traslado de los aditivos hasta el pozo. Por el alto trasiego de camiones es necesario emplear 4.000 toneladas de productos químicos. También se genera contaminación acústica, inseguridad vial y emisiones de gases de efecto invernadero. Otro de los problemas es la ocupación del terreno. Es necesario realizar un gran número de pozos para aprovechar los recursos, de 1.5 a 3.5 plataformas por kilómetro cuadrado, una ocupación de 2 hectáreas por cada una. El impacto visual de esta acumulación de sondeos es muy grande. Además, esta técnica conlleva movimientos de tierra, destrucción del hábitat y creación de balsas de superficie de lodos tóxicos. Además de estos riesgos ambientales comprobados, se han dado casos de cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos e hipersensibilidad a químicos, debido principalmente a la contaminación del agua y el aire. Estos riesgos sanitarios afectan a las personas que viven alrededor de estas explotaciones, también a las personas que trabajan en ellas. Esto es lo que vio Ainara Plazaola. La Sociedad Médica de Massachusetts generó un informe relacionado al fracking, el cual sirvió de guía para los países en contra de este proceso. Esta sociedad analizó durante un periodo de tiempo determinado los componentes que se utilizan para llevar adelante una fractura hidráulica, determinando que su mayoría, el 75%, son tóxicos y representan un riesgo para los ojos, piel y demás órganos sensibles del cuerpo humano, como lo son el sistema nervioso, respiratorio y gastrointestinal. Poco más de la mitad de los componentes utilizados produce daños en el cerebro y a su vez en el sistema nervioso central. El 25% tiene la posibilidad de desarrollar en el ser humano algún tipo de cáncer o mutaciones. Ahora vamos a ver la otra cara del saqueo, el litio. Esto lo escribió la ingeniera química Vera Mignacchi. El triángulo del litio es un triángulo geográfico en donde la Argentina, Chile y Bolivia tienen el 70% de las reservas mundiales del mineral, y semejante riqueza natural despierta cada vez con más fuerza entusiasmo de todo tipo. El triángulo está formado por el Salar del Hombre Muerto en Argentina, el Salar de Uyuni en Bolivia y el Salar de Atacama en Chile, sumados a los salares que se ubican dentro del área comprendida, todos ubicados en altura, más precisamente en la región de la Puna de Atacama. La Argentina está tercera en esta carrera mundial por la explotación de mineral. El 40% lo produce Australia desde la roca, el 23% Chile sigue la Argentina con el 16%. La producción mundial es de 190.000 toneladas, 192.000 toneladas, el mercado de unas 220.000, y la Argentina hoy produce unas 37.500. Hay 2 minas en marcha, Sales de Jujuy en Los Laraos y Fénix en Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Ambas explotaciones están en manos extranjeras con mínima participación del Estado local. El negocio es fabuloso. Se considera que la tonelada de litio en el mundo se paga unos $10.000, si ha llegado a pagar más, y el costo de producción varía entre los 1.600 y 3.000 la tonelada.
El negocio hoy es pequeño, unos 300 millones de dólares en Argentina. En el mundo es de casi 2.000 millones. Pero proyectado al 2025 es muy importante, 7.700 millones. La demanda proyectada llegaría a 700.000 toneladas y quien logre producir más logrará fijar el precio y ganará la carrera en la región de la Puna de Atacama. El punto de conflicto existente es el impacto social y ambiental de la actividad. La extracción de litio no es contaminante como la del oro, pero consume grandes cantidades de agua. Este punto inquieta a las comunidades que habitan en la Puna. No solo ello, el impacto ambiental por este tema llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2010, de mano de la Mesa de 33 Comunidades para la Defensa y Gestión del Territorio, en Salta y Jujuy, que presentó una acción de amparo exigiendo la consulta previa sobre los proyectos extractivos en Laguna de Guatayac. Es un lugar precioso. Guatayac es de flamencos y Salinas Grandes. Explicaron su temor a que se mezclen las aguas dulces y saladas del salar, lo que significaría su pérdida y con ello la pérdida de esta cultura andina de siglos. Hubo una audiencia pública convocada por la misma corte, pero el tema no prosperó. Los abogados de la Comunidad del Norte decidieron entonces ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer sentir allí sus protestas. Para extraer el litio de los inmensos lagos salados se deben perforar las salinas, llegar hasta donde está la salmuera, extraer esas aguas, purificarlas y de allí se obtiene carbonato de litio o cloruro de litio a un 99.6%, que es lo que se exige a nivel internacional para fabricar baterías. El proceso de purificación a nivel industrial es muy costoso y requiere una gran inversión. El litio tiene además de sus usos conocidos, uno fundamental, ya que se lo utiliza en gigantescos equipos que acumulan energía para alimentar paneles fotovoltaicos. Los mineros perforan a 300 metros en el salar y llenan con salmuera enormes lagunas de 2 kilómetros de largo por 1 de ancho. Allí con el sol y el viento se deja evaporar la sal entre 18 y 24 meses. El material pasa de pozón en pozón hasta obtener la máxima concentración de litio en sal. El producto se procesa en una planta química que con tecnología secreta separa el litio de otros minerales. Luego se convierte en micropartículas blancas que se embolsan de 1 kilo a 25 kilos y exportan en camiones que sacan el mineral por el cercano Paso de Jama a los puertos chilenos, y de ahí va directo al barco a los clientes que fabrican baterías en China, Corea del Sur y Estados Unidos. Los salares son ecosistemas complejos, dinámicos y frágiles, de donde se extraen recursos líquidos que pueden afectar no solo el salar mismo, sino su entorno ambiental, las actividades económicas que realizan las comunidades que allí habitan y las propias condiciones de vida de estas poblaciones. La extracción de agua es una de las cuestiones más importantes y estratégicas debido a su escasez en las áreas de extracción, a la competencia por el uso para distintas actividades, incluyendo el uso doméstico, y también debido a que no se conoce con exactitud el funcionamiento de los salares y el impacto que puede tener en el ciclo del agua dicha extracción y la evaporación que se lleva a cabo en las piscinas a cielo abierto. Los salares y los humedales asociados son clave para el funcionamiento del ecosistema. La importancia de los humedales radica en que son hábitat de miles de especies y desempeñan funciones biológicas necesarias para la preservación del ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático. Dentro de la Puna andina sudamericana hay varios humedales que fueron declarados sitios Ramsar, que son humedales de importancia internacional. En este sentido, se trata de una región árida que presenta estrés hídrico considerable. Esto es que la disponibilidad de agua renovable no siempre llega a satisfacer la demanda para su uso local. Realizando la estimación preliminar, por ejemplo, se puede decir que la población de los departamentos de la Puna Argentina podría tener un consumo de agua para uso municipal de cerca de 1 millón de metros cúbicos por año. Las empresas extractivas declaran en sus informes de sustentabilidad un consumo de agua de 3 millones de metros cúbicos del mismo año, 3 veces más. En ningún caso se aclara cuánto de esta agua proviene de fuentes superficiales subterráneas, de los salares, ni cuánto de fuentes renovables o no renovables. A pesar que pueden ser criticados estos datos desde varios aspectos,
es relevante comparar el orden de magnitud de extracción de agua para la actividad extractiva del litio con la necesaria para las poblaciones, sin mencionar las tasas de renovación anual de agua, dato que sería relevante para evaluar la sustentabilidad de estos niveles de extracción. Se trata de analizar el impacto que estos niveles de extracción no despreciables van a tener en la dinámica hídrica de la cuenca. La cantidad de agua anual disponible en una región de modo natural es constante. Esta puede ser renovable o no, pero bajo condiciones naturales no hay aumento de agua para una región dada. Se puede observar cómo la extracción minera del litio probablemente contribuye a aumentar la frecuencia de meses con estrés hídrico, siendo esta relación entre las necesidades de uso sobre la disponibilidad del agua en la región. Si bien estos datos no son suficientes para hacer ninguna aseveración categórica, sí para reforzar la necesidad de estudiar en detalle la dinámica hídrica de la región y los impactos de las nuevas actividades extractivas en el equilibrio ecológico y en las comunidades locales, principalmente si llega a materializarse las expectativas de crecimiento de la producción nacional de litio bajo escenarios tecnológicos de extracción similares a los actuales, con mismos requerimientos de agua y evaporación. Ahora vamos a hacer un poquito de historia con esto, y hay unos datos muy curiosos en sus temas históricos, como siempre. Luego de varios intentos de explotar el litio en Catamarca, aprovechando la conmoción generada en Catamarca, fíjese este detalle, es increíble. Aprovechando la conmoción generada en Catamarca por el asesinato de María Soledad Morales en septiembre de 1990, habría llevado a las autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina, el Salar del Hombre Muerto y Bajo la Lumbrera, a la empresa norteamericana FMC, que afrontaba juicios por contaminación ambiental en otros lugares del mundo. Al mes siguiente de firmados los contratos, las tensiones por el asesinato de la joven hicieron que el gobernador fuera destituido y la provincia intervenida por el gobierno central. Fíjense este detalle. Gente joven no sabe, fue un hecho conmocionante, porque esta chica la violaron, la mataron, gente vinculada al gobierno de Catamarca. Aprovecharon esa conmoción para apretar al gobernador para que firme estos convenios. El gobernador estaba liquidado por la conmoción del asesinato. Fíjense cuando yo digo que esta gente, el enemigo, aprovecha absolutamente todo. Y nosotros cuando vamos a apretarlos tenemos pluritos todavía. En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino no haría más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, la Ley de Inversiones Mineras de 1993, que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3%. Se suma la incorporación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que transfirió los recursos naturales a la provincia, y como si esto no fuera suficiente, un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna. Así como fue a fines de 1997, Minera El Antiplano Sociedad Anónima logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que importa en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de Estados Unidos y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de la Sierra, donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado. Los operarios son trasladados en avión al proyecto, que posee su propia pista de aterrizaje. Su escasa población de 1.500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche, que drena desde el sur del salar, donde se emplazan las instalaciones de la empresa. De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y Bolivia, que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos, la legislación argentina no reconoce el carácter estratégico del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran.
Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales de litio, como la chilena SQM, que no puede ampliar su explotación en el Salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile, pero recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y luego celebrar el fin de las retenciones prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2% sobre el valor de venta y liberarle del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el salario del hombre muerto. En otras palabras, si en los 90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el Parlamento Provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes de comunes de su suelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado. Promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos e distraídos. Una sustancial diferencia ocurre en Bolivia. Cabe recordar que por aquel entonces la FMC también tenía los ojos puestos en el Salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, la mayor reserva de litio del mundo. Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el Parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país. Allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización del 100%. Esto lo escribió Federico Nassi. Y nosotros lo tomamos como un monigote, Evo Morales. Y le exige una industrialización del 100%. Acá se lo llevan en bruto y nos pagan lo que quieren. Y el indiecito es Evo Morales. Una cosita pequeña con esto del famoso de una menos, ¿no? Ni una menos. Esto lo escribió Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Y escuchen, pues es interesante esto. El 10 de diciembre de 2015, mientras Cristina Fernández terminaba su mandato, un grupo de 8 mujeres corría al INPI para asegurar la titularidad de Ni Una Menos. Ingrid Mariana Berkistein, María Soledad Vallejo, Florencia Chévez, Hilda Laura Pomeraniec, Ana Elena Correa, Marina Iduso, Marcela Ojeda y María Mercedes Funes registraban la marca en las clases 16, papel cartelería, 38, telecomunicaciones y 41, educación, formación, esparcimiento. De esta manera, el logo violeta con Ni Una Menos se convertía en un elemento comercial y Berkistein y compañía obtenían su derecho exclusivo. Al registrarla, sus dueños obtienen el derecho a utilizarla de manera exclusiva en el mercado económico, transferirla a terceros, ya sea vendiéndola o cediéndola gratuitamente. El derecho a licenciar el uso de manera exclusiva o no, a favor de terceros, el derecho a impedir que terceros, sin su autorización, utilicen dicha marca, el derecho a ponerse en la inscripción el INPI, de signos confundibles con el suyo, y la potestad de solicitar a los tribunales competentes la nulidad de otras marcas posteriores que sean confundibles con la marca de su propiedad. Hay negocio, ¿no? Para conmemorar los 4 años de un Ni Una Menos, Omar Perotti subió a su cuenta de Twitter, el nuevo gobernador de Santa Fe, ¿no?, una imagen en color celeste con la silueta de la provincia de Santa Fe.
Ante la publicación del santafesino, Beck arremetió contra el senador, en aquel tiempo senador, por utilizar el color celeste pro vida en su logo, olvidando que el movimiento Ni Una Menos surgió tras el asesinato de Chiara Páez, la adolescente embarazada, cuyo novio la mató para impedir que fuera madre. Luego del intercambio quedó claro que Ingrid Beck es una acérrima defensora de los derechos de propiedad. Durante el debate del Senado, Verónica Camargo, mamá de Chiara, criticó el uso del Ni Una Menos para reivindicar el aborto y solicitó públicamente que se defiendan las dos vidas. Yo siempre dije que me siento parte del primer Ni Una Menos. Ahí me sentí acompañada por la sociedad. Sentí que todas estábamos detrás de lo mismo, pero cuando veo que en las marchas hay tanta violencia y se utiliza para reivindicar el aborto, ya no me siento parte. El Ni Una Menos no es de nadie, tampoco mío. Que ese grito sea inclusivo. Debemos defender las dos vidas. Si queremos ordenar las cosas, se comienza poniéndolas en su lugar. Por otro lado, un relevamiento efectuado en Escocia afirma que después de la ideología de género pasar a ser aceptada en escuelas y otras instituciones, el número de niños confusos con respecto a su propio género, masculino o femenino, que fueron enviados a expertos aumentó un 500% en 4 años. Chris McGovern, ex consejero del Departamento de Educación, en un artículo para el diario The Telegraph al principio de julio, dijo que la disforia de género está siendo resultado de una presión impuesta sobre los niños debido a la ideología de género. Sin embargo, esto se ha convertido en una industria. La gente se está preparando cada vez más para animar a los niños a cuestionar su género en una época en que solo tienen que hacer su papel de hijos e hijas. Cuando los profesores crean estas cuestiones, los niños pueden quedar confusos o infelices y traumatizados por ellos. En cierto sentido, estamos imponiendo preocupaciones de adultos a los niños. Las escuelas también están siendo presionadas para cumplir una agenda políticamente correcta. Joanna Williams, profesora universitaria y autora del libro Women and Feminists, argumentó con respecto a la ideología de género que es justamente la ideología de género que está llevando a los niños a sufrir con tal confusión. Las encuestas sugieren que solo 1% de la población tiene problemas con cuestiones de género. Aunque el número de niños transgéneros es pequeño, está creciendo rápidamente, advirtiendo que los niños están siendo forzados a desaprenderse la diferencia entre niños y niñas. Los niños están empezando a cuestionar su identidad de género en edades cada vez más jóvenes, resaltando que algunas escuelas están ahora alertando a los niños más jóvenes a cuestionar si son realmente un niño y una niña. Yo termino con esto. A todos aquellos que estén contra esto, tengan en cuenta que todos los candidatos que están, absolutamente todos, están a favor de esto. En 2014, yo estaba en TV1 todavía, en un programa censuré el hecho de que en la plaza San Martín de la plaza principal de San Martín de los Andes flamase la bandera de los mapuches, en la misma condición que la enseña nacional. Hecho acontecido con la presencia de autoridades locales, a la que se sumaron los entonces ministros de Defensa Agustín Rossi y de Cultura Teresa Parodi. En otros critiqué el hecho de que se involucre la bandera nacional en ceremonias que nada tienen que ver con la Argentina. Hago estas aclaraciones porque un hecho similar se ha producido este 18 de mayo pasado en la plaza principal de la ciudad de Corrientes. Frente a la Casa de Gobierno y con presencia del intendente y vice, celebrando el Yom HaAtzmaut, el Día Nacional de Israel, que se conmemora la noche del 8 al 9 de mayo. Además se da una particularidad: la tonalidad de azul con que se vistió el monumento de San Martín es el azul de la bandera de Israel, y distinto al celeste de la enseña argentina. Reitero lo que dije hace 5 años: en nuestro país debe flamear una sola bandera, las otras solo en los edificios de las embajadas. Y bajo ningún punto de vista comprometer a alumnos
en la confusión de ver en plano de igualdad otra enseña, salvo en el propósito que sea justamente colocar en un segundo plano nuestra bandera para borrar el sentido de pertenencia. Yo quiero hacer un pequeño informe que publicó Alejandra Natalia Rodríguez sobre la pediatría, y un dato interesante que nadie tiene en cuenta. Yo varias veces nombré esto, pero ahora vamos a hacer de otra forma. En los últimos años, gran parte de la atención del mundo respecto a las denuncias de abuso se han centrado en la Iglesia Católica. Pero los testigos de Jehová han tenido menor atención en el tema. El grupo cuenta con más de 8.500.000 miembros. Sin embargo, salió a la luz una supuesta base de datos secretas que documenta abusos sexuales a menores. De acuerdo a un reportaje publicado en The Atlantic, escrito por el reportero Douglas Kiwa, quien tuvo contacto con Mark O'Donnell, un ex testigo de Jehová, que abandonó la religión en 2013 y que desde entonces se ha dedicado a exponer las controversias que rodean a dicho culto. O'Donnell mostró al reportero documentos, cartas y mensajes enviados a Watchtower Bible and Tract Society, organismo que encabeza dicha religión, donde se delataban diversas fallas cometidas por sus integrantes. Algunas van desde formar marihuana hasta abuso sexual de menores. Los documentos fueron extraídos de las oficinas de Watchtower y enviados a O'Donnell por medio de una fuente anónima. En 1997, la alta jerarquía de los testigos de Jehová ordenó la creación de un reporte que recaudara la información de los pediatras y abusadores. Por medio de una encuesta privada se pidió a los integrantes de la iglesia denunciar los abusos. A partir de entonces, 10.883 sobres con distintas quejas fueron enviados a Watchtower detallando los abusos en múltiples comunidades. Los testigos de Jehová construyeron lo que podía ser la base de datos más grande del mundo de abusadores de niños. La información representa al menos 2 décadas de nombres y direcciones, probablemente de decenas de miles, y actos detallados de presuntos abusos, la mayoría de los cuales nunca han sido compartidos con la policía. Watchtower se ha negado a cumplir con varias órdenes judiciales para divulgar la información contenida en su base de datos y ha pagado millones de dólares a lo largo de los años para mantenerlo en secreto. Yo estoy en contra absolutamente, ya acá lo he manifestado montones de veces, pero muchachos, si vamos a pegar, peguemos parejo. Para un solo lado, ya sabemos para quién están trabajando. Vamos a terminar. La Argentina es un país en rumbo, de cosas inexplicables. Muy lejos del logro diplomático de haber insertado los limones argentinos en el mercado de Estados Unidos, la realidad del cítrico es hoy muy distinta, ya que, por ejemplo, en la provincia de Tucumán se están desechando y regalando toneladas de ellos. El motivo es que hubo un retraso en la cosecha por las lluvias de marzo, abril y mayo. La industria no alcanzó a procesarlas y ya no hay moneda de exportarlas o consumir en el mercado interno, por lo que se ven obligados a arrojar al menos el 10% de su producción. De esta manera se estima que terminarán desperdiciándose al menos 150.000 toneladas. Yo esta aplicación no la puedo entender para nada, que la industria no esté capacitada para producirla y que no se pueda conseguir en el mercado interno. Muchachos, en vez de venderlo 40 50 pesos el kilo, la vendés a 15 y ¿sabés cuánto te duran esas 150.000 toneladas de limones? Cada día que pasa se entienden menos los argentinos. Ya quedan pocas alternativas para comprenderlo.
hemos crecido con el conocimiento de los feudos en determinadas provincias. Y a pesar de la discusión del tema, hemos permitido que se formen nuevos, en especial en 2 distritos, que no solo son de los más importantes, sino los de mejor preparación cultural, lo que demuestra lo abajo que hemos descendido. Uno es Córdoba. Incomprensible, con todo lo que corrió bajo el puente durante los feudos de los ex empleados de Macri, de Charetti y de la Sota, ahí hubo 2 crímenes emblemáticos donde el poder se vio seriamente involucrado, que tuvieron amplia difusión, y lo que se ventilaron casos de corrupción en la obra pública, testaferros, tráfico de drogas, etcétera, 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 como fueron los de Nora Dalmazo y el ingeniero Marcelo Arias. El cordobés hizo oídos sordos, siguió votando a quienes se nos mencionaba como los responsables ideológicos, sin ningún tipo de problema. El otro es la ciudad de Buenos Aires, donde el porteño se colocó una anteojera y no quiere escuchar ni una sola crítica al macrismo, a pesar de que la corrupción de la obra pública es igual a la que se denota. Donde también hubo hechos de sangre que involucraron al gobierno, como el suicidio nunca aclarado de Gerardo Centurión, quien tenía a cargo nada menos que la pauta publicitaria y estaba siendo investigado. Y el otro vergonzoso es el incendio de Iron Mountain y los 11 bomberos muertos. Y hoy, el que estaba a cargo de la oficina respectiva de la habitaciones es candidato a presidente de la Nación, el señor Gómez Centurión. Cuando los políticos son reelectos, a pesar de hechos como estos, y no estamos hablando de la corrupción o sus privilegios, debemos terminar en 3 conceptos de los argentinos. Son pusilánimes, inútiles, que no aportan absolutamente nada a la civilización, por lo tanto deben desaparecer. Y es lo que está haciendo el poder global con el envenenamiento del aire, del agua y los alimentos. Observen la diferencia con una nación que merece ser llamada así, y es mucho más pequeña y menos poblada que la Argentina. En Hungría está prohibido el ingreso y comercialización de semillas de Monsanto, y es de responsabilidad de los propios comerciantes vigilar que sus semillas no estén contaminadas. Por ello, cuando se encuentran plantas contagiadas, se deben destruir todo el campo. Los agricultores húngaros, al notar que semillas transgénicas fueron mezcladas con normales sin su consentimiento, decidieron quemar más de 1000 hectáreas de plantas de maíz de semillas transgénicas de Monsanto. Otro análisis es que los argentinos se han prostituido, de tal forma que se venden por monedas. Vía planes sociales unos, dólar barato otros, puestitos que permitan currar a unos cuantos, contrabando, venta de drogas, en fin, un kiosco surtido. Y como son pusilánimes prostitutas, les importa un bledo que mueran 11 bomberos, 43 gendarmes, 44 submarinistas, cientos de chicos por gatillo fácil, por guerra entre bandas, entre otros menesteres. Seguimos votando a los mismos y sin colocarnos un broche en la nariz. Entonces, ante este panorama, aparece esa inmensa minoría de entre el 5 y el 10% de la población que se manifiesta de 2 formas. Unos tratando en vano de tratar de convencer al resto de que este es el camino equivocado y nos lleva a la autodestrucción. Lo hacemos a costa de desprestigio personal y de salud. Otros, los más expeditivos, poniendo el alma para dar un plato de comida a quienes no lo tienen, en especial los niños y los abuelos. Una tarea que algún día deberá ser reconocida, ya que llevada adelante a puro corazón y coraje. De otro lado, una sociedad completamente inmóvil ante la destrucción de su propio país, de su hábitat y del de sus hijos. Una sociedad increíble envuelta por el odio dirigido de los medios de comunicación. No se puede entender, luego del desastre de destrucción que ha hecho macrismo, haya gente que antes de votar peronistas vuelven a hacerlo por Macri, inclusive quienes han perdido todo en los últimos 3 años. Todos conocen mi postura, y a quienes me ven de hace mucho tiempo los invito a repasar los programas que hice con el kirchnerismo en el poder. Solo les pido que analicen una sola cuestión.
Si en minoría hicieron semejante desastre, ¿se imaginan lo que pueden hacer luego de ser reconfirmados y convalidados por la sociedad? Yo les aviso, esa es mi misión. Varios se enojaron conmigo cuando mencioné los pocos suscriptos que tenía Aguanta el Grano. El último programa lo vieron 3.300 personas. Solo se suscribieron 120. No se enojen conmigo. Mírense al espejo. Al llamado a reunirse se comunicaron 2. En una sociedad sin compromiso, el destino es uno solo. Buenas noches.